Tarta 1. Mezclar con la batidora 250 gramos de harina para repostería, 150 gramos de azúcar, un vaso de 250 mililitros de leche de soja u de otra leche vegetal, ralladura de limón, 50 gramos de aceite de oliva, un sobre de levadura química. Mezclar los ingredientes y poner en un molde de aproximadamente 20-25 centímetros de diámetro. Pelar y cortar a láminas una manzana y poner las láminas sobre la masa de la torta. Hacer caramelo calentando azúcar en una olla hasta que se deshaga y echarlo por encima de la manzana. Cocer en el horno a 180 grados de 30 a 45 minutos. Tarta 2. Mezclar en un bol una taza de harina, media cucharada de nuez moscada, media cucharada de canela molida, un poco de sal. En otro bol, mezclar una cucharada de edulcorante con 3 cucharadas de margarina y añadir después un huevo y 2 cucharadas de leche desnatada. Mezclar la mezcla del primer bol en la del segundo lentamente. Untar un recipiente de horno con 50 gramos de aceite de oliva. Verter en la misma la mezcla, añadir láminas de una manzana y espolvorear con canela. Poner en el horno a 180 grados durante 45 minutos. Tarta 3. Precalentar el horno a 175 grados. Lavar y pelar 4 manzanas. Trocear 2 y hacer las otras 2 en rodajas. En un bol, mezclar las manzanas troceadas con 6 cucharadas soperas de leche, 4 cucharadas de harina de maíz, 5 cucharadas soperas de azúcar, 2 huevos, una cucharadita de bicarbonato, la ralladura de un limón y 50 gramos de mantequilla. Triturar todo con la batidora. Untar un molde con mantequilla, verter la pasta y poner al horno durante 25 minutos. Y bien, querida Pilar, a partir de ahora vamos a comer sin sal, porque tenemos la tensión arterial muy alta. No coma muchos carbohidratos por la noche, porque eso la hace engordar. Consuma mucha verdura y fruta, y verá que se encuentra mejor en unos días. Tómese estos comprimidos para la sensación de mareo después de las comidas y evite leer y ver la televisión sin sus gafas. Fincas Forcada, dígame. Hola, buenas. Mire, he visto su anuncio en el periódico en el que hablan de un nuevo edificio que van a construir en la calle Balmes, esquina calle Gerona. Sí, tengo presente del anuncio del que me habla. Pues mire, que estaría interesado en uno de los pisos, concretamente en el ático, porque veo que tiene una terraza muy grande y como tenemos perro, pues es una necesidad, ¿sabe? Y además veo que tiene 3 dormitorios, cocina americana abierta al salón comedor, 2 baños. En fin, que a mí y a mi mujer nos interesaría verlo. Me está hablando de una posible compra, ¿verdad? Porque la finca se encuentra en este momento en construcción y la intención del constructor es la de vender. Finca Segura, dígame. Hola, somos 2 estudiantes universitarias y estamos buscando un piso cerca del campus universitario de la Universidad Central. Y queríamos saber si ustedes tienen algo que nos pueda interesar para alquilar a partir de octubre. Bien, piso para 2 estudiantes. ¿Cuántos dormitorios os sirven? Pues la verdad es que con uno con 2 camas y sitio para 2 escritorios tenemos suficiente.
Luego con una cocina grande en la que poder comer y un pequeño salón para ver la tele, escuchar música y un baño es suficiente. Bien, no tenéis grandes exigencias y por tanto va a ser fácil encontrar algo que tenga un precio interesante, porque supongo que eso es algo importante para vosotros. Sí, claro. Por eso quería decirle que aunque esté un poco lejos del campus y tengamos que andar un poco o coger el metro un par de paradas, pues estupendo. Constructora Núñez y Navarro. Dígame. Hola, mire, estoy pensando vender mi piso y comprar uno más grande y me preguntaba si tienen prevista la construcción de chalets en los alrededores de Barcelona para el próximo año. Pues sí. Tenemos previsto un bloque de chalets adosados unidos simplemente por una de las esquinas, pero por el resto totalmente independientes. Los tenemos de diferentes metraturas, desde 2 dormitorios, salón, cocina americana y comedor, con un cuarto de baño, hasta de 4 dormitorios, 2 baños. E imagino que la posibilidad de 3 dormitorios existirá también, porque 2 me parecen pocos y de 4 es demasiado grande. Y al momento vamos a ser 2, ya que me caso el próximo año. ¡Ja! Enhorabuena. Lo que más me gusta de esta casa es el cuarto de baño. Es sencillo. Hay un lavabo entrando a la derecha y debajo del mismo un pequeño mueble con cajones para poner toallas. Encima del lavabo hay un gran espejo y una estantería en la que poner el jabón para las manos, los cepillos de dientes, la pasta dentífrica, los perfumes y demás. Al fondo está la bañera con ducha de teléfono y unas cortinas. En la pared de la derecha de la bañera hay una repisa con gel de baño, champú y suavizante para el pelo. Enfrente de la bañera hay un váter con cisterna muro y en la pared, a la derecha, el portarrollos con el papel higiénico. Los grifos son todos monomando y en el suelo hay una báscula. El salón comedor es muy pequeño, pero tiene todo lo necesario e incluso una planta entre la puerta del balcón y la ventana. Un mueble con el DVD, CDs musicales, videojuegos y un mueble cristalería lleno de jarras de porcelana, copas de cristal, tazas de café y algún jarrón. La casa tiene aire acondicionado y hay lámparas en el techo de todas las habitaciones, y los enchufes e interruptores están en la pared, al lado de la entrada de cada habitación. Los radiadores, en cambio, están debajo de las ventanas y detrás de las cortinas. En cambio, del dormitorio, lo que más me gusta son los pósters en las paredes y el ordenador portátil encima del escritorio. Y a pesar de tener una gran librería, tengo un montón de libros por el suelo.